Hola de nuevo, aquí estamos de regreso para esta tertulia poética aquí en Letras a Contraluz con nuestra invitada de hoy, Sandra Arenas. Vamos a enviarle la invitación y si no, ya nos estaremos cambiando de plataforma para que se pueda llevar a cabo. Ah, ya, listo. Hola, ¿cómo estás? Hola, sí se pudo, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a compartir tu semblanza y posteriormente ya nos vamos a las preguntas. No sé si también nos puedas compartir algo de tu música para que podamos conocer más lo que estás creando, no solo desde la poesía. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sandra Arenas Salazar, Sandy Sanz, nació en 1998 en Ciudad de México. Es cantautora emergente y multiinstrumentista, licenciada en Letras y Literaturas Modernas Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, becada de la novena generación del Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México y ganadora del tercer lugar ex aequo del 10º Certamen Internacional de Composición de Canciones La Brújula del Canto. Sus canciones son un acompañamiento a la tristeza y una exteriorización del mundo interior. Su música está influenciada por el folk pop, indie pop, bolero y jazz. Busca posicionarse como una voz joven, íntima y profunda en medio del estruendo de la industria. Sus letras son una combinación de historias fantástico-poéticas con la sencillez de una conversación. Así, su música se siente como un secreto susurrado, como una pronunciación de los silencios que guardamos. Como escritora, sus poemas y cuentos han sido publicados en medios digitales e impresos, tales como la Red Universitaria de Mujeres Escritoras RUME, Universo de Letras UNAM, la revista Ágora del Colegio de México, la antología impresa Boundless 2024 y Boundless 2025 y Diversidad Literaria. Formó parte del Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita 2025. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación. Yo tuve el gusto de escuchar tu talento en Primavera Bonita 2025, organizado por Cel Cabrera y Los Libros del Perro. Y bueno, me da mucho gusto también ver que formas parte de la familia de diversidad literaria, al igual que yo. Entonces es Ay, muy sí. padre encontrarnos en este mundo. Pues la primera pregunta que tenemos para ti, Sandra, es ¿cómo descubriste que querías ser poeta y cantautora? ¿De qué manera también los conocimientos que has adquirido durante la carrera, la licenciatura en Letras y Literaturas Modernas Inglesas, ha ayudado en tu proceso creativo? ¿De qué forma te ha influido? Y ¿qué le dirías a aquellos que quieren estudiar letras? ¿Es para prepararte para ser escritor? ¿Es para prepararte para ser crítico, analista? ¿Para qué es letras? ¿Y cómo te vas formando entonces tú? Si no te preparan allí como tal para ser escritor, para convertirte en una escritora. Ok, grandes preguntas. Ana, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta. Ah, entonces, de la primera pregunta, de dónde surgió que yo quería hacer esto? Siento que desde muy chica tuve una inquietud por la música y la literatura. Como que era algo que estaba muy presente en mi casa, con mi familia. Entonces, eh, pero lo chistoso es que conforme yo fui creciendo, yo era muy buena estudiante. Entonces, cuando estaba en la preparatoria, por ejemplo, yo estaba en área uno, que es físico-matemáticas, o sea, nada que ver con las humanidades. Y como que mi idea siempre era que la música y la literatura estaban ahí, pero que yo iba a hacer algo de matemáticas. Pero en realidad no sabía qué, porque ni siquiera tenía como una idea concreta de qué era lo que yo quería hacer, si es que hacía algo como con esa área, ¿no? Y cuando yo estaba en segundo de prepa, entré a una escuela de iniciación artística donde comencé mi viaje musical. Primero estudié violín y así. Y estudié violín varios años. Y cuando salí de la prepa no entré luego a la universidad, sino que me esperé a terminar la escuela de iniciación artística para terminar esa parte. Y pues ahí dije, bueno, pues voy a estudiar música. Y en ese tiempo, terminando la prepa, como en segundo de prepa, yo abrí un blog en internet, un blog de poesía. Entonces, porque desde muy chiquita me gustó, desde muy chiquita yo empecé a escribir poemas, ¿no? Y pues en ese blog yo subía mis poemas, a la gente les gustaba, a mis papás les gustaban,
y entonces mi papá tenía un amigo escritor y le compartió mi blog. Y entonces su amigo le dijo como, bueno, tal vez Sandra debería buscar una carrera por ahí, ¿no? Y entonces siento que eso que fue como muy random fue lo que en realidad me impulsó a decir, bueno, tal vez yo no quiero matemáticas, sino quiero algo de letras, ¿no? Y entonces en ese año que yo estuve terminando esta otra escuela, empecé a buscar como carreras de eso, ¿no? Y las carreras que me recomendó este señor. Y así me encontré con literatura inglesa en la UNAM. Me gustó el programa y pues empecé, o sea, me quedé y pues empecé la carrera, ¿no? Y te digo, en realidad fue algo como que yo no planeé desde la prepa, ¿no? O desde que estaba más chica, que yo no visualizaba estudiar letras. Y supongo que sí, cuando yo entré, sí entré con la idea de que yo quería escribir, ¿no? Escribir creativamente. Porque en realidad, creo que siendo honesta, no sabía bien a qué me estaba metiendo, ¿no? Y cuando yo entré a la carrera, pues me di cuenta que no te enseñaban a escribir creativamente, sino que es enfocado meramente a la crítica, a la enseñanza, a la traducción, al análisis literario pesado, ¿no? Y del idioma también, ¿no? De inglés. Y, pero no me disgustó tampoco, ¿no? Entonces ya estaba ahí, dije, me está gustando, está padre, está chido. Y, pero lo que sí me afectó un poco fue que conforme avanzaba la carrera, pues yo leía a estos grandes autores y autoras increíbles, eh, que habían escrito cosas increíbles y siento que mi voz se apagó un poco, mi voz autoral, mi voz de poeta. Dije, ¿cómo es que yo tengo un blog de poesía en internet cuando existe o existió esta gente, ¿no? Entonces, eso me hizo dejarlo un poco por un tiempo, hasta que, pues hasta que me di cuenta que todavía yo tenía cosas que decir, ¿no? Pero fue un poco ya, pues casi terminando la carrera, eh, que yo como que volví a retomar y dije, pues sí quiero, ¿no? Y al final siento que la carrera me sirvió justo para conocer a esta gente, porque siento que es muy verdadero que no puedes ser escritor o poeta si no lees, ¿no? Si no lees mucho. Entonces, creo que por esa parte sí me ayudó, como en mi formación para hacer, para escribir, ¿no? Y, y ya del lado de la música, te digo que yo empecé tocando violín, pero igual como que con el tiempo entendí y me di cuenta que lo que yo quería hacer era escribir canciones, que pues es un mundo diferente de el violín clásico y después yo estuve en la Superior de Música 2 años y estudiaba violín jazz, que también es un mundo diferente a lo que yo quería, que era cantar y escribir canciones, ¿no? Entonces también llegó un momento en el que yo tuve que decir, bueno, ¿cómo puedo prepararme más para esto que yo quiero? Y así fue como llegué al taller y como pues ya estoy en este inicio de mi proyecto, que ya va a salir mi primera canción. Y, y la segunda pregunta era que si yo recomiendo estudiar literatura, ¿no? Para quienes quieren ser como escritores, poetas. Eh, pues otra vez, creo que sí lo recomendaría, porque creo que los programas de la UNAM son muy buenos. Los programas de letras modernas, al menos que fue lo que yo estudié, me parece que hay maestras increíbles que saben muchísimo y siento que también en los últimos años, a mí tal vez ya no me tocó tanto, pero ha habido más apertura incluso a la escritura creativa, según lo que yo he escuchado. En los últimos años ya como que se están abriendo espacios entre los estudiantes y creo que hay una apertura tanto a la escritura creativa como para también expandir un poco lo que entendemos por literatura y lo que la literatura o la teoría literaria puede analizar y abarcar. Entonces, siento que si les gusta el mundo académico, eh,
está muy fuerte el mundo académico, o sea, no es como que todo sea creativo, porque no es no es una carrera de escritura creativa, pero, pues como decíamos hace rato, ¿no? O sea, leer ayuda mucho, muchísimo para escribir y la carrera de letras modernas inglesas te da un panorama muy amplio de muchos autores del habla inglesa, claro, hay que aclarar porque no es hispánicas. Si quisieran como leer autores latinoamericanos o autores que escriben en español, pues esa es otra carrera, pero inglesas. Creo que el hecho de que sea letras modernas inglesas y la manera en la que está construido el programa, pues justo permite esto que te digo de que hay más apertura y que más en los últimos años ya no siento que sea un mundo académico tan formal, tan cerrado, sino que ahorita ya hay más apertura como de intermedialidad, analizar otros medios, la radio. Tengo amigas, compañeras que para ensayos analizaron videos musicales o música, ¿no? Incluso canciones de gente, ¿no? Creo que hubo alguien que hizo su tesis como comparando algo de Taylor Swift con Silvia Plath. Entonces, esas cosas. Es como un mundo en el que puedes meterle duro a tus intereses. O sea, si lo puedes justificar bien con la teoría, seguramente lo puedes analizar y ligar a un libro o a una obra de literatura y se puede. Excelente. Está muy bien que estén implementando estas nuevas estrategias de enseñanza y que permitan a los estudiantes que exploren nuevas posibilidades y junten cosas que parecieran muy disímiles para hacerlo de objeto de estudio, ¿no? Ujú, Desde la literatura. Eso es padrísimo. Y me agrada mucho que comentes eso que es muy importante. Un escritor se forma a partir de sus lecturas. Igual un músico, no solo son las vivencias de la vida, sino también de lo que ya otros seres humanos han podido reflejar y captar en sus obras. ujú. Em, Acá por acá dicen, J.K. Rowling también ya se puede estudiar o es muy pop. No, sí se puede. También tengo compañeros, creo que un compañero de mi generación, si no me equivoco, hizo su tesis de El Señor de los Anillos. Otra compañera de His Dark Materials de Philip Pullman, que también es una serie de fantasía. Entonces, J.K. Rowling, estoy segura de que también se puede, también es válido. Ok. ¿Qué te parece si nos empiezas a compartir ya sea uno de tus poemas o una de tus canciones? ¿Cómo Sí, ves? sí. Pidas, te escuchamos. Voy a De comenzar todos modos, con poemas. sí, perfecto. Eh, bueno, voy a comenzar con un poema que se llama La despedida. Ana ya lo escuchó eh, en Primavera Bonita, eh, pero pues es un poema que me gusta mucho y que está ahí. Entonces se los voy a compartir. Se llama La despedida. Cuando te fuiste, dejó de visitarme la luna. Es como si hubieras desenroscado el foco y te lo hubieras llevado contigo, dejándome a oscuras. Ahora, al caer la noche, voy a tientas por todos los cuartos hasta encontrar la cama. Es como si antes de irte hubieras cambiado todo de lugar y entonces ya no sé encontrarme. No quisiste llevarte nada, como si desde siempre hubiera sido una casa abandonada en la que no quisiste hacer hogar. Dejaste más vacío en el espacio entre mis manos, como si fueras un hoyo negro que absorbe, 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 y yo no sé más que dar, darte. Incluso ahora te mando mi adiós para que lo cuides. No hay cuarto en el que pueda guardar tu ausencia. Un desierto del tamaño del afecto fue lo que quedó de nosotros. No fuimos poco, pero cabíamos en una grieta. Si siempre planeaste apropiarte del territorio de la partida, hubieras hecho las maletas con silencio en lugar de anunciar a medias que te ibas mientras te quedabas abrazado a mi espera. Me quedé encerrada en la espera y no hay llave que funcione para escapar de adentro. Cuando te fuiste, aunque se borraron todas las puertas, los umbrales eran demasiado ajenos para cruzarlos. Afuera hay un mundo
certero en el que ya no sé existir, con tanta voz difuminada por la despedida. Ay, es bellísimo. Muchas gracias por volvernoslo Gracias. a compartir. Eh, Me gustaría que nos hablaras de ese proceso creativo. ¿Cómo nace cada uno de tus poemas, tus composiciones? ¿Qué, qué aparece en tu alma, en tu corazón, que en ese momento te sientes con, con, con ese, no sé si inspiración o disciplina, pero ¿cómo lo vives tú? En pocas palabras, ¿es algo que vas pensando, es algo que sientes y de repente ya no puedes más que escribirlo? ¿Cómo lo vive Sandra Arenas? Siento que en los últimos tiempos he tratado de que sea un proceso un poco más disciplinado, o sea, que sí sea algo que le macheteo, ¿no? Pero la verdad es que me cuesta. Siento que yo soy más de que cuando siento algo muy fuerte es cuando me siento a escribir o cuando siento que tengo algo que decir, ¿no? Entonces, usualmente mi proceso creativo a mí me gusta ser muy dramática, o sea, de que si, eh, no sé, si una persona me vio feo, me imagino algo y hago que la emoción, como que hago que la emoción se multiplique para hacer algo súper dramático, ¿no? Y entonces usualmente pues lo que escribo, mis canciones son tristes y son muy dramáticas, ¿no? O por ejemplo, si alguien me deja de hablar, pues yo me imagino la ruptura más dolorosa del planeta y a lo mejor tú escuchas esa canción y dices, wow, pues debió ser una ruptura muy fuerte, ¿no? Muy dramática. Cuando en realidad puede que no, ¿no? Puede que haya sido basado en algo más simple, por así decirlo, pero así es como lo procesa mi cuerpo, mi mente, supongo, ¿no? Eh, Como que para poder sacarlo verdaderamente y poder sentirlo como se debe, pues necesito que crezca, necesito exagerarlo, ¿no? Entonces, usualmente en mi proceso creativo, dejo que la emoción me llene mucho, que me haga sentir mucho y usualmente tengo como una idea. En el taller le llamamos como el objeto, que sería, supongo, como la premisa principal, ya sea del poema o de la canción. Y eh, el- algo que he estado haciendo últimamente y que me gusta, que siento que me funciona muy bien, sobre todo para las canciones, es que ya que tengo más o menos el objeto, la premisa de lo que quiero hablar, me pongo a escribir así como lluvia de ideas por 5 minutos, ¿no? Lo que salga. Usualmente lo hago en verso porque no sé, me sale muy natural hacerlo como poético, es como con esa forma de poema, ¿no? Y ya de ahí empiezo a sacar ideas que me gusten, encuentro una melodía que me guste o una armonía que me guste y se van conectando las cosas, ¿no? También siento que escribir canciones y escribir poesía es un poco distinto porque es un poco o un mucho distinto, eh, porque pues para la música hago esto, ¿no? Como que tengo estas ideas, estas palabras, estas frases y de pronto ya las voy uniendo con la música y también voy viendo hacia dónde me lleva la música, qué cosas a lo mejor valdría la pena repetir, cuáles son las frases más poderosas para poder incorporarlas y así. Y yo siento que mi proceso creativo con la poesía es de alguna manera más libre, como que me dejo ser más libre. No me tengo que preocupar porque las frases quepan en algún lugar, en alguna música. Y entonces, pues solo dejo como que salgan. Sí, es un poco más libre para mí, como que va saliendo, no me preocupo tanto por la forma. eh, Igual siento que no he escrito como tanta poesía queriendo decir, "Oh, no sé, hoy quiero escribir un soneto, hoy quiero escribir alguna forma específica o quiero escribir poesía visual o cosas así. Siento que no lo he hecho, como solo a veces, o sea, muy, muy rara vez, porque usualmente para mí la poesía es ese lugar al que voy cuando quiero escribir de la manera más libre posible, ¿no?
y que lo que quiero tal vez no cabe en la canción. Puede ser. Más o menos así. Vale, eso es interesante porque yo hubiera pensado que era más fácil componer para ya con la música y todo Mm. que la poesía como tal, pero eso es interesante. Bueno, ahora pasando a otro tema que no es muy distante de este, ¿a qué autores y autoras considerarías tus influencias literarias? Un autor clásico y un autor de hoy en día, que en verdad digas, wow, su voz poética o su voz narrativa me vuela la cabeza, es como que me lleva a muchos pensamientos, pero al mismo tiempo em, también está la emoción presente. Ok. Un autor clásico, clásico, para mí sería Samuel Beckett. Era irlandés, él escribió de todo, escribió teatro, narrativa, poesía, ensayo. Sobre él hice mi tesis de la carrera, la hice sobre una obra radiofónica que se llama Cascando, pero Beckett es más famoso, como que su obra más famosa es Esperando a Godot, es una obra de teatro. Y cuando yo la leí, me voló la cabeza. A mí me encantó. Yo sé que hay gente que Beckett no lo tragan, o sea, de que no les gusta, ¿no? Como que siente que es muy denso y a veces sí es muy denso. Siento que su narrativa, sobre todo, es particular, como que tienes que estar en un mood específico para poder entrarle, ¿no? Pero a mí, desde que lo leí por primera vez en la carrera, me encantó. Yo conecté con él, dije, Becker y yo nos entendemos, eh, porque siento que él, bueno, él está como entre el periodo, entre el fin del modernismo y el inicio del posmodernismo, y él siempre es considerado como de los representantes del teatro del absurdo, aunque la verdad es que muchas veces, pues, las etiquetas a Beckett le quedan cortas, o sea, porque él hizo lo que quería con lo que escribió. Entonces, pero está más o menos ahí, como para darse una idea de más o menos qué escribía. Entonces, como en el posmodernismo tenemos a Joyce, a Virginia Woolf, como a gente que escribió con esto que se llama el stream of consciousness, el flujo de conciencia, que entonces es como textos, pues sí, medio densos, medio eh, como Que van más hacia el interior ah, de todo lo que está pasando y cómo lo vive cada personaje, ¿no? Desde sí. su, pues lo que pasa, yo creo que todos lo vivimos, de Ujú, estoy viviendo esto en mi exterior, pero al mismo tiempo estoy pensando en una cosa totalmente distinta, sí, ¿no? O igual, pero desde mi percepción. sí, justo, como, sí, pues como que ellos Lo que plasmaron sí, las mentes de sus personajes y lo que implica eso, ¿no? Como las complejidades de lo que uno va pensando en su día a día, ¿no? Y luego el posmodernismo, pues ya es cuando las cosas se empezaron a eh, poner más experimentales. em, y entonces Beckett como que se agarró de las dos cosas, ¿no? Entonces yo siento que sus obras van mucho reflexionar sobre la vida y sí como eh, enunciar el absurdo de la vida y de la existencia. O sea, van mucho con el existencialismo también. em, pero yo siento que son muy reales, como que a mí, yo dije, yo conecto mucho con lo que escribió este señor irlandés en el siglo XX, ¿no? Yo conecté mucho con eso, ¿no? Yo siendo mexicana en el siglo XXI, dije, claro, a mí me parece súper, como que tenía mucha lógica para mí, porque yo siento que yo experimento la vida muchas veces como Beckett la pone para sus personajes. Y entonces yo he escrito poemas como pensando en Beckett, o sea, pensando en cómo escribía Beckett. Eh, Tengo un poema que se publicó en la revista Ágora del Colegio de México hace unos años. Es un poema en inglés, se llama Prayer y es un poco una reflexión sobre una comunicación con Dios, porque también siento que ve que tiene
como muchas referencias hacia Dios, en el sentido de que pues no hay como referencias hacia Dios no en un sentido religioso, sino en un sentido como de que no hay sentido, o de que no hay, o de que del absurdo, pues, ¿no? Entonces, este poema fue un poco referenciar a Beckett en eso, referenciar a Esperando a Godot, que es como también la idea de quién es Godot. Muchas veces se ha teorizado que podría ser Dios. Beckett nunca dijo que era Dios. Él decía, si yo hubiera querido decir que era Dios, hubiera puesto ahí Dios, pero puse Godot, ¿no? Entonces, este poema va un poco sobre eso. ¿Compartir? ¿Prayer? Sí, Lo sí, tengo, sí. ¿no? A ver, te escuchamos. Deja encontrarlo. Debe estar por aquí. Y bien, mientras tanto, el otro autor o autora que consideras de esta época, literal con quienes has convivido, ¿a a quién nombrarías? Yo sé que muchos De es- nombres van a estar fuera, pero claro. ahorita el De que te es- viene a la... a mí, que me vino a la mente cuando me hiciste la pregunta hace ratito, fue luego Elisa Díaz Castelo, que he leído sus dos poemarios. Ahorita he leído y me parece maravillosa. eh, Como que maneja las palabras de una manera muy bonita, y como que sus poemas se sienten muy completos, por así decirlo, como que tú los lees y dices, claro, o sea, entiendes muy bien de qué va, ¿no? Eh, Me gusta mucho ella. Siento que cuando hablo de poesía de otros poetas, no sé muy bien qué decir sobre ellos, la verdad, pero porque siento que la poesía como que queda más abstracta en tu mente después de que la lees, eh, pero ella, mencionaría a ella. Bueno, pues te escuchamos. No sé si ya lo tengas a la mano. Sí, aquí lo tengo. Ah, Bueno, este es un poema en inglés, se llama Prayer y así va. You heard me in my wilderness when the ruler of my land was opposite to my creator, and the silence dictated the law in sand. You heard me in my wilderness where I become the serpent and the dove, and crawl upon my belly and fly with feathered strings, and walk like a man, downwards through the mist or the shadow. You visited me with your civilizing power, the healing, the eternal and infinite sacrifice, erasing the sand marks from my skin with a blow of life. You heard me, and in my wilderness you didn't pronounce the word mercy, reaching all my secret places, burying all my enemies, overpowering all justice. You heard me in my wilderness, and I prayed louder until the sky stopped and the silence echoed my unuttered words. I cry unto you, dog. Y bueno, este poema lo escribí, te digo, pensando en Beckett, pero también acaba de leer algún pasaje de la Biblia. eh, entonces fue como una combinación de los dos. Y yo creo en Dios, pero fue un momento como eh, de que estaba pensando mucho en Beckett cuando estaba leyendo como estos pasajes bíblicos y entonces dije, bueno, ¿cómo diría esto yo? Y al final quise jugar como con la palabra dog y God, eh, y siento que el poema se siente como muy religioso, como justo una oración, como un ruego, y al final es como este twist que haría Beckett, como en lugar de I cry unto you, God, es I cry unto you, dog, ¿no? Como eso es lo que ella quería lograr. Un poco medio irónico, medio sarcástico, pero también como con un tono serio y solemne, que se cambiara al final.
por aquí, bueno, le enviamos saludos a todos los que están viendo este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención y su tiempo, y también un saludo en especial a Maika Perales, quien nos está viendo desde España y ya para allá es un poquito tarde, Mm. entonces siempre le agradezco muchísimo porque ya es bastante nochecito por allá y se da el tiempo, aunque sea acompañarnos un ratito. Ahora, ¿qué impacto crees que está dejando la poesía escrita por mujeres? Sobre todo en esta época en la que estamos todavía en lucha, logrando bastante, pero todavía allí batallando. Em, y si en verdad consideras que se está produciendo un cambio social desde la cultura, desde la poesía. Guau, sí, yo siento que, por supuesto que sí, se está produciendo un cambio. Eh, Cuando yo era chica, adolescente, todo lo que yo conocía de la poesía y de los poetas, en español, por ejemplo, era pues lo que me rodeaba, ¿no? Que era como Mario Benedetti, Octavio Paz, este otro hombre, ¿cómo se llama? Eh, Tengo un libro aquí, déjame, voy a ver el título. Jaime Sabines, Jaime Sabines, como que estas figuras de grandes poetas, sí, pero pues yo nunca había escuchado como que incluyera el nombre de una mujer más que a Sor Juana, ¿no? Y, y incluso de escritores como de novelas o las lecturas que me podían hacer en la escuela, pues usualmente eran de puros hombres, ¿no? Y como que tal vez yo nunca lo cuestioné demasiado cuando era más chica. Pero ya cuando entré a la carrera, pues ahí fue un poco cuando empezó a cambiar cómo pensaba y cuando me empecé a dar cuenta de que, pues claro que en todas las épocas ha habido escritoras femeninas, mujeres, y que en muchas de esas épocas, pues fueron totalmente ignoradas, ¿no? O totalmente em, dejadas de lado y se le da O que tienen énfasis. seudónimos, Ajá, sí, claro. pues, más o menos. Ujú. Sí, porque pues el canon es más que nada masculino, ¿no? Entonces lo que te enseñan también en las carreras, eh, cuando yo entré al menos, todavía era eso, pues el canon establecido de la mayoría, yo creo que, no sé, el 90% eran escritores hombres. Y en los últimos años, yo sí he visto como un cambio, yo sí he visto con estos eventos, por ejemplo, de Primavera Bonita, la publicación de novísimas. eh, También es que creo que me he rodeado como de amigas que escriben y personas escritoras y entonces eso también me ha abierto esa puerta o esos mundos porque ellas están ahí, ¿no? Y yo las veo y son cercanas a mí y puedo verlas. Eh, pero sí creo que ahora que pues yo he tenido acceso a eso y que he podido leer no solamente a mis amigas, sino también pues más autoras, eh, pues me doy cuenta de que lo que dicen las mujeres, sí conecto yo más con ellas, ¿no? Que con la literatura de los hombres. eh, y que, por ejemplo, yo te decía hace rato, yo conecté con Beckett, sí, ¿no? Y todavía siento que esa conexión sigue y seguirá, ¿no? Pero hay cosas que no sé cómo explicarlo, pero siento que puedo verme más a veces en las cosas que escriben otras mujeres y que las mujeres y los hombres sí escribimos de cosas distintas muchas veces y de maneras distintas, obviamente. Entonces, creo que sí es muy bueno y muy maravilloso que cada vez haya más espacios para mujeres y que cada vez pues se note más eh, que aquí estamos y que también tenemos muchísimas cosas que decir de nuestros puntos de vista muy particulares
que vale la pena seguir leyendo a mujeres, ¿no? Y conectar con lo que otras tienen que decir. No sé si eso respondió a la pregunta, ya no me acuerdo bien muy bien cuál era la pregunta, pero espero que sí. ¿Nos puedes compartir algo de tu música, de tus composiciones, que a lo mejor tengan que ver un poquito con esa visión femenina que se pueda ver expresada en ellas? Mm, déjame pensar un poco. Ok, déjame traer la guitarra. Sí, mientras tanto te leo los comentarios. David Rey NC dice, arriba Sandra. Claudia Excaret dice, te amamos Sandra. Y bueno, em, saludos y gratitud a quienes están viendo este video en vivo y a quienes lo vean en diferido. Y te escuchamos. Yo también los quiero mucho, David y Claudia. Eh, voy a afinar la guitarra. No sé si quieres hacer un poco más de tiempo. Ok. O bueno, les platico de esta Ah, ok. canción. Dame un momentito. Les platico un poco de esta canción. Esta canción la escribí hace poco. Se llama Jardín de Instantes. Y pues no es exactamente como de una visión. Bueno, no sé si yo la calificaría como una visión femenina. Supongo que es mi visión. Y como yo soy mujer, pues es mi visión, ¿no? Femenina. Eh, esta canción va sobre, pues sobre conocerse a una misma y sobre estar bien con una misma. Como aprender a que lo que tú tienes es suficiente para existir en el mundo y que no necesitas algo externo, que solo tú eres y puedes ser suficiente y solo tú puedes como cuidarte y estar bien. Es un poco eso. Esta canción yo la escribí en un momento en el que yo sentía un poco de desesperación porque me estaba comparando justo con gente afuera y sentía que me estaba un poco perdiendo a mí misma. Entonces me sirvió como para centrarme en mí y mirar un poco hacia adentro y recordar eso, que siendo solo yo está bien y no hay más, o sea, no tiene que haber más. Bueno, no sé cómo funciona el audio de Instagram, entonces ahí se escucha la guitarra. Escuché un A ver, Sí, deja sí, ver sí. si me quito los audífonos. A ver, no sé si así cambie algo. ¿Sí se escucha? Ok. Ok, entonces se llama Jardín de Instantes. Ay, bueno. Quiero encerrarme en mi reflejo, entrar a buscar mi hogar dentro, aquí adentro, donde soy yo. Sin mundo, sin tiempo, solo yo. Mm.
constelaciones de ayer, sueños que olvidé, quieren florecer otra vez. Y en mi jardín de instantes voy a cuidarme, voy a cuidarme. Para regresar conmigo. Quiero soltar lo que no he sido, jugar a dejarme ser. Dentro, aquí adentro, lo que soy yo. Sin mundo, sin tiempo, solo yo. Guardo tanta tristeza en la piel. Quiero amanecer, volver a florecer. Y en mi jardín de instantes voy a cuidarme, voy a cuidarme, voy a cuidarme. Conmigo. Ay, qué hermosísima canción. Muy bien, muy bien. Por aquí te comparto los comentarios. David-Rey NC, vivan los ternurines y Sandra, Mainka Perales, cuánto sentimiento. Sí, sin duda alguna, a flor de piel el sentimiento y eso es bellísimo, porque logras conectar con el público y contagiarnos de ese sentimiento de nostalgia, de reflexión, de regresar a nosotros mismos. Ahora, ¿qué tipo de consejo podrías dar para componer, tomando en cuenta lo que hasta el momento has aprendido en el taller de la Sociedad de Autores y Compositores de México? Ok. Creo que un consejo que me gusta mucho y que siento que a menudo nos repiten es que hay que escribir o componer con todo lo que somos. Y bueno, eso siento que es algo que hacemos la gente creativa, como pues obviamente no podemos separarnos de todo lo que hemos absorbido de lecturas, de música, así. Entonces siento que es algo que de alguna manera hacemos, pero como que traerlo a lo consciente y darse cuenta de que no necesitas sonar como nadie más, sino solo como tú suenas, es lo mejor, porque al final lo que he aprendido también y que me han dicho en el taller es que eh, pues uno realmente no puede enseñar a otra persona a componer como tal, a escribir canciones como tal, y, y la única herramienta real que tenemos es nuestra perspectiva, ¿no? Nuestro punto de vista de las cosas es lo que nos hace ser... Ay, no sé qué pasa.
con mi luz. Es lo que nos hace ser diferentes o lo que nos hace como tener un, una voz o un estilo o algo que nos identifica, ¿no? Y ya para cosas más prácticas de escribir canciones, eh, algo también que yo estoy trabajando es como crear eh, el espacio o sí, como el espacio creativo, el universo creativo que te permita a ti crear. O sea, no es como que tengas que obligarte a crear, sino que todas las cosas alrededor tuyo, tus espacios, tu mente, eh, estén ahí para que cuando tú quieras sentarte a crear, solo tengas que agarrar y crear. No sé si me explico, pero creo que se me hace un gran consejo y que todavía estoy descubriendo cómo crear mi propio espacio creativo y mi propio universo que me permita hacer eso, pero pues sí, sí, sí pueden hacerlo, como construir poco a poco ese lugar, ese ya sea espacio físico y mental que les permita sentir esa creatividad que fluye, creo que eso es lo ideal para crear. Ir armonizando todo de acuerdo a tu estado de ánimo, pero también a tu forma de ser, ¿no? Que te sientas seguro en ese espacio y que sea un lugar donde digas, ahora sí voy a como un templo sagrado, Ujú. donde me dedicaré a crear y todo va a inspirarme para ello. Muy buen tip. Ahora, ya nos mostraste que te gustaba el violín, que te gusta la guitarra. ¿Qué otros instrumentos tocas y qué encuentras en cada uno de ellos, ya sea desde el sonido, no sé, la forma, en cómo los tocas? ¿Qué es lo que te gusta de cada uno de ellos? Bueno, yo empecé con el violín y es un instrumento melódico, o sea, usualmente hace melodías, no es como que haga acompañamientos o acordes o así, eh, que puede hacerlo, pero como en general es un instrumento melódico, entonces siento que eso me hizo a mí eh, pues conectar con la melodía y con los instrumentos de cuatro cuerdas, porque el violín tiene cuatro cuerdas. Porque yo en realidad siempre quise aprender a tocar la guitarra, pero recientemente es cuando he estado ya aprendiendo y ya desarrollando un poco más mis habilidades con la guitarra. La guitarra tiene seis cuerdas. Eh, entonces lo que me gusta del violín, siento que es un instrumento, eh, bueno, lo que me gusta a mí como particularmente es que pues fue el instrumento con el que yo empecé y con el que me metí al mundo de la música y que siento que cada que regreso a él, aunque quizá ya no sea tan constante como antes, como cuando lo estudiaba, eh, pues siempre me recibe bien. O sea, como quizá no tengo una gran habilidad como un violinista virtuoso, pero siento que los conocimientos que yo adquirí eh, me permiten seguir regresando al instrumento y seguir sintiendo que está ahí como mi hogar musical, ¿no? Como mi origen musical. Eh, y después yo empecé a tocar ukulele, que es con el que yo he escrito la mayoría de mis canciones. Y el ukulele tiene varios tamaños. Tiene el soprano, que es el más chiquito, luego el concierto, el tenor y el barítono. Y el primero que yo me compré fue un concierto. El, el, el soprano, concierto y tenor tienen la misma afinación, se tocan igualito, solamente el que cambia es el barítono. Entonces, el primero que yo me compré fue un concierto y después tuve un tenor y es un instrumento, yo diría que es un instrumento fácil de aprender, eh, como, como aprender a nivel que te permita crear, ¿no? Ya si quieres ser virtuoso, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero como aprender a hacer acordes, acompañarte con canciones y así, es un instrumento fácil. Eso es lo que a mí me gusta y es un instrumento
instrumento muy brillante, alegre, pero que también te permite como hacer acordes con colores distintos a una guitarra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Y sobre todo a mí me gusta, con el que más compongo es con el ukulele barítono, que es más grave y es más parecido a una guitarra en color y en tono, porque tiene básicamente 4 de las 6 cuerdas de la guitarra. Entonces, por eso es más parecido a ella. Y me gusta justo por eso, porque tiene la facilidad del ukulele, pero como medio dando el color de la guitarra. Entonces, yo diría que el ukulele barítono es mi favorito hasta el momento. Y te digo, ya recientemente he estado con la guitarra, que siempre me ha encantado la guitarra porque siento que tiene mucho variedad de sonido en ella misma, eh, porque tiene desde graves hasta agudos y es un instrumento que a mí me gusta mucho. Siento que permite crear acompañamientos un poco más complejos y también toco un poquito de piano, pero hasta el momento no he compuesto nada con piano. Me falta componer con piano. El piano siento que es el instrumento que te sirve como para visualizar la armonía y como entender un poco más esa parte. Y pero siento que me falta explorarlo más como para decirte concretamente qué es lo que me gusta específicamente del piano. Ahora regresando a la poesía y todo lo que has compartido en distintas plataformas, ¿qué es lo que te interesó de publicar con la Red Universitaria de Mujeres Escritoras y también en diversidad literaria? Eh, con la Rume yo publiqué, ya tiene tiempo, publiqué un cuento de terror con ellas. Y bueno, la Rume fue fundada por compañeras de mi carrera, entonces yo conocía que tenían ese proyecto y que me parecía eh, pues importante por esta parte que hablábamos, ¿no? Como de crear más espacios para mujeres. Entonces sacaron una convocatoria para poemas, era época como Día de Muertos y así, entonces sacaron convocatoria para poemas, no poemas, cuentos o cosas de terror y pues publiqué con ellas ahí un cuento corto. eh, Fue el primer cuento que he publicado, creo. Entonces, pues eso fue bonito. O Y sea, creo que también era como fueron los primeros de o terror. no llegaba a ser minificción. Eh, Según yo, sí es como minificción. Ujú. Ok. Es muy, muy cortito, muy cortito. Eh, ¿Y no lo tendrás a la mano? No. Según yo, sí. Déjame. A ver si nos lo puedes compartir. Y en diversidad literaria que también sacan de poesía, de cuento, en esa plataforma, ¿con qué participaste? Ahí publiqué un poema. Y de hecho, creo que también fue como el primer poema que me publicaron en la vida. Entonces, también justo fue como esas dos plataformas, como las primeras, sí. Eh, Ah, qué bien. Em, ya encontré bueno, el te cuento. escuchamos el microcuento. Sí, es micro relato. Ah, microrelato. Se llama ¿Dónde se esconde el monstruo? No había nada debajo de la cama. El closet estaba lleno de ropa sucia, amontonada, juguetes aventados y zapatos. La puerta del baño estaba cerrada y el pasillo para llegar a él solitario. La sombra que generaba la luna en las cortinas revelaba nada, solo cortinas y ventanas que separaban el adentro del afuera. Había revisado la cerradura de la puerta principal y se había paseado por cada uno de los cuartos de la casa para asegurarse de que estuvieran vacíos. La cocina, la sala, su cuarto y mi cuarto, vacíos. No había nadie más. Lo sabía porque antes de dormir revisaba cada lugar. Incluso levantaba sus sábanas para asomar la cabeza debajo y después acurrucarse con el único peluche que tenía, su guardián afelpado. Ella decía que había calma en el vacío, algo que la hacía dormir mejor. Lo
que mi hija no sabía era que yo lo dejaría entrar cuando tocara la puerta, que lo dejaría meterse en la misma cama conmigo, que lo dejaría entrar a mi cuerpo, porque mi vacío duele y estar ocupada me adormece. Y aunque su presencia no es muy diferente de su ausencia, el monstruo se disfraza algunas veces de padre y de marido y nos visita por las noches para, en lugar de darnos pesadillas, regalarnos sueños. Lo que resulta peor cuando por la mañana la luz del sol deshace su disfraz y el vacío revela tristemente a un hombre. La calma regresa cuando no está el monstruo. ¿Cuál monstruo? Le pregunto mientras acaricio su pelo y comparto su cama antes de irme a la mía. Mi papá. Le tengo miedo al monstruo de mi papá. Qué fuerte. Muy bien. Y aparte, ¿cómo vas metiendo la historia? Qué padre. Tienes esa inspiración, literal, a flor de piel. Muy bien. Ahora, ya por último, porque el tiempo se nos va volando, pero no me quiero ir sin que antes nos digas qué significó para ti formar parte del Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita 2025 y que nos compartas otra canción si tienes o un poema, como tú veas. Ay, pues me encantó, la verdad. Eh, yo sabía que existía el festival, en realidad no había tenido la oportunidad de asistir a muchas sesiones, pero pues justo como que el que hubiera ese lugar donde se juntaban mujeres a compartir su escritura, me emocionaba mucho y poder formar parte me encantó, o sea, no solamente por poder compartir lo que yo hago, sino sobre todo por escuchar a otras, porque igual siento que cuando otras leen sus poemas, eh, pues les dan la entonación que ellas se imaginaron, ¿no? O que ellas quieren y con el sentimiento que ellas quieren transmitir. Y es una experiencia distinta a que si tú lo lees solita en tu casa, con tu librito y así, ¿no? Eh, y siento que en esos espacios se siente una energía muy bonita, eh, como de apertura y de que todas somos bienvenidas ahí, eh, tanto para compartir como para escuchar. Eh, y sí, me encantó, me gustó mucho. Eh, me alegra que haya esos espacios y ojalá pueda participar en más espacios así, como este también, este espacio. Eh, Pues te escuchamos, por favor, Sandra. Sandy Sands en Instagram. Ah, también eso, compártenos tus redes sociales, donde podemos hallar más de tu trabajo y si tienes canal de YouTube, en Spotify, también cómo te encuentran. sí, en Instagram estoy como Sandy Sands 3, Sands como arenas en inglés, Sands. En YouTube estoy igualita, Sandy Sands 3. En TikTok estoy como Sandy Sands Music. ¿Qué más tengo? En Facebook estoy como Sandy Sands. Eh, y en Spotify próximamente Sandy Sands también. Mi canción sale el 13 de junio para que la escuchen. Y, y estoy pensando con qué terminar. Eh, Voy a terminar con una canción, si te parece bien. Sí, me parece perfecto, como tú veas. Voy a traer el ukulele. Vale. Y bueno, mientras tanto, puedes recomendarles que sigan a nuestra invitada de hoy, nuestra invitada de lujo, Sandra Arenas, Sandy Sands, y también que vean las demás tertulias literarias, poéticas, artísticas que hemos tenido aquí en Letras a Contraluz, que nos puedan obsequiar algunos likes para que podamos seguir con estos en vivos y pudiendo compartir todo este maravilloso talento que existe, no solo en México, sino alrededor del mundo. Te escuchamos, Sandra.
Espera, estoy pensando, perdóname. Iba a cantar una canción. A ver, hay dos opciones. Una canción aquí que es un poco lo que te contaba hace rato, que surgió de una exageración. De que yo salí con una amistad y pasamos un buen rato, convivimos muy bien. Y cuando yo llegué a mi casa me quedé pensando si esa amistad había disfrutado de estar conmigo tanto como yo había disfrutado de estar con esa persona. Y salió como de la sensación de sentir que no y que solo yo era la que disfrutaba estar con otras personas, ¿no? Esa es la primera opción. La otra opción es la canción con la que yo entré al taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores, que fue como la canción que inició como tal mi aventura musical ahora, más reciente. Y es una canción que me gusta. Creo que cantaré esa, porque siento que es como una canción que ha marcado mi camino en los últimos años. Está difícil la decisión, pero bueno, ya la tomaste, entonces te escuchamos con esa canción. Nada Y más dinos el título al menos de la otra para después buscarla. sí. Necesito ir por el otro ukulele, porque esa es con ukulele tenor. Ah, ok. Sí, sí, sí. Esta canción se llama Cuerpo de Agua. Y igual ya tiene tiempo que la escribí. Fue la canción con la que yo entré al taller, con la que audicioné. Y estaba un poco como... Ay. Para mí fue como una descripción de lo que se siente sentir que desbordas, como de que tu tristeza desborde y no saber cómo controlarla. Mm. Espera, estoy acordándome. Perdón. Tiene tiempo que no la toco, entonces no tengo los acordes tan frescos. Mm, ¿Los tienes a la mano en la compu o algo así? Sí, sí, aquí los tengo. Ok, ok. Aquí estamos. Ya, una disculpa. No me de agua que cae en mi ventana. Nubecita apretujada, no te deshagas en lagrimitas. Soy la tormenta que ruge y despierta, nunca contenta con el sol. Quiero unas manos
desborda de mi piel, me ahoga la voz, me hunde en el mar. Soy la tormenta que ruge y despierta, nunca contenta con el sol. Quiero unas manos que me contengan y que me ahuyenten el dolor. Muy buen cierre, excelente cierre. Muchísimas gracias de verdad, Sandra, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, por habernos compartido tu talento y por los tips que nos diste, tanto para composición como para poesía, muy buenos. Muchísimas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención y su tiempo. Sigamos disfrutando de la cultura, del arte, de la poesía, de la música, de todas las manifestaciones culturales que existen y, por supuesto, dejando nuestro granito de arena desde nuestra propia trinchera, no importa a lo que nos dediquemos, pero siempre poniendo y dejando el corazón en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ya se soltó la lluvia, siento que estuvo perfecto para esta canción. Muchas gracias por las preguntas, el interés y por estos espacios que también estás creando. Lo disfruté mucho. Gracias. Y bueno, un fuerte abrazo a todos y bendiciones. Adiós.